Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión me gustaría compartirte un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Hagamos una breve oración. Padre, gracias te damos por las cosas que hemos recibido a lo largo de todo este día. Gracias porque reconocemos, Padre, que tú eres nuestro proveedor, pero también reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso, Padre, queremos reflexionar, queremos disfrutar de tu palabra para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido amigo, en esta ocasión, te recuerdo, si es que nos has estado siguiendo o si es la primera vez, suscríbete, activa la campanita, porque estamos en una breve reflexión, una breve serie, bajo la pregunta, más bien 7 preguntas que las personas hacen. Y ya hemos por ahí hecho las preguntas, las primeras 2 preguntas, que ¿quién es Jehová? Éxodo 5 del 1 al 2. ¿Qué he hecho? Jeremías 6:8. El día de hoy vamos a reflexionar sobre una tercera pregunta. Y esta pregunta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En esta pequeña serie llegamos ahora a la interesante pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y esta pregunta la hizo un joven que moralmente parecía perfecto, y la encontramos en el Evangelio de Mateo 19, versículo 20. Sin lugar a dudas, el joven creció bajo una vigilancia estricta y cumplió siempre con todas las obligaciones religiosas. Por eso el joven se queda sorprendido cuando Jesús no lo honra recibiéndole como discípulo. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió con este joven? El joven se había propuesto en la vida buscar ser lo más religioso posible para entrar a la vida eterna y presentarse ante Dios con su propia justicia. Sin embargo, el joven se llevó una gran sorpresa cuando fue con Jesús, a quien reconocía que él podía ayudarle en tan importante necesidad existencial. Pero en su búsqueda, el joven se había esforzado en encontrar todo lo posible para ser un buen hombre, excepto que no había buscado lo más importante: hacer de Dios lo primero en su vida. Según lo que el Evangelio de Mateo, capítulo 19, nos cuenta, el joven fue confrontado por Jesús e inmediatamente el joven descubrió en lo más profundo de su corazón cuál era el verdadero Dios de su vida: sus bienes materiales. Y cuando tuvo que elegir, él prefirió sus posesiones materiales. La pregunta: ¿qué más me falta?, es una pregunta que sutilmente nos hacemos en muchos contextos. Por ejemplo, vivimos en una sociedad oprimida por el racismo, la violencia, el abuso y la delincuencia organizada. Y esto nos obliga, consciente o inconscientemente, a demostrar o a defender lo bueno que somos en el contexto de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, en la escuela o la sociedad en general. Y cuando se trata de Dios, básicamente apelamos a nuestras buenas obras en comparación a la maldad existente en nuestra sociedad. Hay tanta maldad en la sociedad en que vivimos que a veces llegamos al punto de creer o pensar que nosotros somos mejores que otras personas.
Es más, incluso llegamos a pensar que nosotros somos los buenos de la trama social en la que vivimos y los que están en las cárceles o los protagonistas de los noticieros por los crímenes que han cometido son los malos de la película de nuestra historia. De hecho, existe un cliché muy famoso en la televisión y en las redes sociales que dice: los buenos somos más. Sin embargo, es importante que descubramos quiénes somos en verdad. Según la Biblia, nosotros tendemos constantemente a autoengañarnos. Decimos muy dentro de sí: yo no soy tan malo como otros. Pero el pasaje bíblico en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En nuestra cultura actual hay un principio mundano que está de moda y que se basa en la premisa de conseguir cualquier cosa declarando o decretando con nuestra boca algo para obtener o deshacer algo de uno mismo. De esta manera, las personas se autoconvencen de obtener o ser lo que ellos desean. Esto, sin lugar a dudas, querido amigo, es muy peligroso porque en su fondo, cuando se trata de reconocer lo malo que somos delante de Dios, pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Volviendo al joven de la historia en el Evangelio de Mateo, cuando se acercó a Jesús, en primer lugar, su manera de dirigirse a él es la más adecuada y demuestra que en la vida siempre procuró tratar a las personas con dignidad. Él se acerca a Jesús, lo reconoce como maestro y le dice: maestro bueno. Para el joven, todos los maestros son buenos, pero esa percepción, según Jesús, está muy equivocada, por lo que Jesús le dice: ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. A partir de aquí comienza para el joven un examen sobre su percepción de él mismo, de las demás personas y sobre su integridad delante de Dios. Recordemos que al principio de la historia el joven le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y es aquí donde el joven necesita saber su realidad. Déjame decirte, querido amigo, que la especialidad de Jesús es la de liberarnos por medio de la verdad. En el Evangelio según Juan hay un pasaje que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y más adelante, en el mismo capítulo, también leemos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿libres de qué? Libres de nuestras propias mentiras, de las mentiras que nos dicen en el mundo. Fíjate, déjame decirte que hay una mentira muy grande que surgió en el siglo pasado. La mentira de que todos somos hijos de Dios, cuando la Biblia habla de el unigénito Hijo, o sea, el único Hijo, Jesucristo. ¿Recuerdas? Allá en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos han dicho que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Nos autoconvencemos de ser demasiado buenos, de hecho mejores que otras personas, pero la Biblia dice que todos somos malos. Así es. Por eso, volviendo a la historia de Mateo 19, en el versículo 21 leemos: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En ese momento el joven se forzó a hacer una verdadera reflexión profunda sobre lo que realmente había en su corazón. Y es que nosotros mismos, en las mentiras que a veces nosotros mismos nos creamos de nosotros mismos, nos acostumbramos a ser muy superficiales incluso con nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces nos vemos obligados a reflexionar verdaderamente
de lo que hay en nuestro corazón. Bueno, déjame decirte que Jesús, por medio de su palabra, nos lleva a ese punto. Y Jesús está llevando a ese punto, porque pues por muy increíble que parezca, el Señor Jesús sabía qué era lo que realmente movía el corazón de este joven. Sabía la realidad, y el joven, déjame decirte, debía saber la verdad. No eran los 10 mandamientos que había puesto en práctica desde hace mucho tiempo, ni su educación, que hablaba de sus buenas intenciones hacia su prójimo, ni siquiera Dios mismo. Lo eran sus posesiones materiales. Por eso Jesús lo lleva al límite, pidiéndole al joven que se despoje de ellos y que le siga. En cambio, Jesús le promete lo siguiente: tendrás tesoro en el cielo. Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La respuesta ya la conocemos. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Querido amigo, al igual que el joven, debemos muy seriamente hacer una reflexión profunda acerca de lo que realmente somos y lo que realmente mueve nuestros corazones. El Señor Jesús desea que reconozcamos nuestra maldad y le dejemos entrar para que tome el señorío de nuestras vidas. Preguntémonos lo siguiente: si nuestra vida es lo más importante, lo más preciado que tenemos, ¿podríamos entregársela a Dios por completo a través de Jesucristo para que Él sea el Señor de nuestra vida? Mucha gente se oculta tras sus logros, se oculta en sus riquezas, en su religión, en su propia seguridad o en su propia integridad. Sin embargo, por mucho que pensemos que no nos hace falta nada, deberíamos preguntarnos: ¿qué más me falta? Porque lo más seguro, querido amigo, es que nos pueda faltar todo si pensamos que somos buenos y que no necesitamos a Jesús en nuestra vida como el Señor de nuestro corazón. Querido amigo, que ninguna cosa humana nos aparte del amor de Cristo, que ninguna posesión material pequeña o grande nos aleje de la vida eterna, o que eso esté por encima de cualquier cosa, incluso de Dios mismo. Hagamos de Dios, querido amigo, lo primero y lo último de nuestra vida. Reconozcamos nuestro pecado y confiemos siempre en la justicia de Cristo en la cruz. Déjame decirte que Cristo vino al mundo para pagar con su vida nuestros pecados. En Él se cumplieron todas las promesas que vemos en el Antiguo Testamento. En Él Dios se agradó. Y si nosotros creemos en Jesús, esa misma justicia será para nosotros. Por eso debemos de confiar en un Jesús vivo, muerto y resucitado, porque su obra redentora incluye que Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Es por eso que el día que nos presentemos delante de Dios, vamos a necesitar un abogado. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es, entrégate a Él para que en Él no te falte nada cuando te presentes delante de Dios en el fin de tu existencia aquí en la tierra. ¿Te gustaría hacer una oración y recibir a Cristo en tu corazón? Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque hay tantas cosas en tu palabra que nos llevan a ese punto en el cual debemos reflexionar profundamente acerca de quiénes somos. ¿Qué más nos hace falta?, decía este joven. Seguramente esta misma pregunta nos deberíamos de hacer reconociendo que somos malos, reconociendo que nuestra propia justicia delante de ti no es suficiente, Padre, para heredar la vida eterna. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, nuestro abogado delante de ti según tu palabra, porque en su justicia nosotros podemos ser salvos, porque en su justicia nos podemos presentar delante de ti
justos en el nombre de Cristo. Padre, recibe todo corazón que reconozca en estos momentos la maldad y que reconozca, Padre, que en su corazón, en su vida, hace falta un verdadero señorío, el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Padre bendito, que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo, acuérdate que estamos en una breve reflexión de 7 preguntas que hacen las personas, y bueno, esta fue la tercera. Te puedes, si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete, activa la campanita para que escuches y veas los demás videos que con mucho cariño y con mucho amor preparamos para edificar tu corazón. Bueno, rápidamente me presento nuevamente. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos para servirte. Hasta la próxima. Bye.